En esta clase vamos a aprender cómo se realiza la digestión y la absorción de los macronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, nos estamos refiriendo a los carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Qué es la digestión? La digestión es una transformación que sufre el alimento, que bien puede ser física o puede ser química. Cuando hablamos de la digestión física, lo que ocurre es una transformación del tamaño de las partículas. Esa transformación ocurre básicamente por los movimientos de masticación, de deglución, movimientos de mezcla, movimientos de propulsión. Todos estos movimientos producen lo que es una digestión mecánica, una digestión física, porque va transformando el alimento cada vez en partículas más pequeñas. El hecho de transformar el alimento en partículas cada vez más pequeñas le da la posibilidad, o mejor dicho, favorece la otra transformación, que es la digestión química. Cuando ocurre la transformación química, lo que sucede es que ya es una transformación a nivel molecular. Las moléculas de gran tamaño se van a ir transformando en moléculas más pequeñas por acción de las enzimas. Por eso decimos que la digestión física favorece la digestión química, porque le da una mayor superficie a la partícula para que tome contacto con las enzimas y éstas puedan digerir el nutriente. Una vez que se produce la digestión o la transformación química, es decir, que el alimento ya se transformó en moléculas más pequeñas, va a ocurrir la absorción. Las moléculas que no se pudieron simplificar, obviamente no se van a absorber, van a seguir el recorrido por el tubo digestivo, pero las que sí se pudieron simplificar se van a absorber, es decir, van a pasar desde la luz del intestino hacia el medio interno, es decir, hacia el torrente sanguíneo. Para que esto ocurra, o mejor dicho, para favorecer este proceso de absorción, el intestino, duodeno, yeyuno, ilion, tienen ciertas adaptaciones, que le permiten aumentar la superficie para la absorción. Una de estas adaptaciones es, por supuesto, la longitud del órgano. Aproximadamente mide 6 metros y esto le da, obviamente, mucha superficie para la absorción. Otra adaptación de las paredes del intestino son estos pliegues que se ven en la imagen, que son los pliegues de Kerckring, también se llaman válvulas conniventes, son pliegues transversales que aproximadamente miden entre 8 milímetros y 1 centímetro de altura y aumentan la superficie de absorción aproximadamente 3 veces más. Son pliegues de la submucosa de la pared del intestino. Bueno, sobre estos pliegues de Kerckring aparecen los pliegues de la mucosa que corresponden a las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales también son pliegues de la mucosa que aproximadamente miden 1 milímetro de altura y aumentan la superficie de absorción aproximadamente 10 veces. Finalmente, las células que tapizan las vellosidades intestinales y las criptas de Lieberkühn van a contener en su membrana apical microvellosidades. Las microvellosidades son pliegues de la membrana plasmática de los enterocitos y aproximadamente miden 1 micrón y por lo tanto esto aumenta la superficie de absorción aproximadamente 1000 veces. Es decir, la microvellosidad es lo que más aumenta la superficie de absorción. El proceso de digestión consiste en un proceso de hidrólisis. ¿Sí? Esto es lo que aceleran las enzimas digestivas que participan en el proceso de digestión. Cuando hay una hidrólisis, justamente la palabra lo dice, es ruptura a partir del agua. Lo que ocurre en la hidrólisis es el agregado de una molécula de agua a una molécula más compleja
que por lo tanto, al unirse el oxidrilo a uno de las partes de la molécula y un protón hidrógeno a la otra parte, obviamente estas se separan y terminan formando dos moléculas más pequeñas. Lo contrario ocurre cuando se produce la condensación. En las condensaciones, cuando monómeros o moléculas más pequeñas forman una molécula de mayor tamaño o una macromolécula, obviamente lo que ocurre es la formación de una molécula del agua y por lo tanto la molécula queda formada. Bien, en las paredes del intestino vamos a encontrar pliegues de la mucosa que corresponden a las vellosidades intestinales e invaginaciones que corresponden a las glándulas o criptas de Lieberkühn. Estas dos estructuras forman lo que se llama unidad vellosidad-cripta. En el caso de la vellosidad, la función es la función de absorción, es la unidad absortiva, y en el caso de la cripta, la función es la secreción. Corresponden a las unidades secretoras de la mucosa intestinal. A su vez, vamos a reconocer o identificar diferentes zonas. La zona más profunda de la cripta es la que llamamos zona de células de Paneth. En ese caso, las células se encargan de secretar enzimas bactericidas, también secretan defensinas y tienen propiedades fagocíticas, por lo tanto participan en la defensa contra microorganismos. La otra zona es la zona de proliferación. En esta zona las células tienen capacidad de reproducción y se van desplazando hacia la superficie y hacia la salida de la cripta. No son aptas para la absorción. Todavía no adquirieron esa capacidad. Se van desplazando hacia la superficie y después aparece lo que es la zona de maduración. En este caso las células están madurando, se están diferenciando para poder adquirir la capacidad absortiva, aunque todavía no la tienen, pero sí han perdido la capacidad para reproducirse. En la siguiente zona es la zona funcional. Acá ya las células han adquirido la capacidad absortiva. Y finalmente tenemos lo que es la zona de descamación, en donde las células conservan un corto tiempo su capacidad funcional absortiva y se van desprendiendo hacia la luz del intestino. Comenzamos ahora con la digestión y la absorción de carbohidratos. En una dieta equilibrada, los hidratos de carbono representan aproximadamente el 50, el 60% de las calorías aportadas en el día. De esas calorías, el 60% la aportan el almidón, el 30% sacarosa y fructosa y un 10% de lactosa. El almidón es un polisacárido de origen vegetal. Como ya dijimos, aporta el 60% de las calorías del día, en líneas generales. Y el análogo al almidón sería el glucógeno, que es el polisacárido de almacenamiento de origen animal. El almidón está compuesto un 20% por amilosa, que es un polímero lineal de moléculas de glucosa unidas por uniones alfa-1,4, y un 80% de amilopectina, que es un polímero de gran tamaño que tiene uniones alfa-1,6 en los puntos de ramificación. Primeramente el almidón va a ser digerido en la boca por acción de la amilasa salival o tialina. Esta enzima va a ser secretada por la saliva, principalmente de la glándula parótida. Tiene un pH óptimo entre 6,4 y 7 y va a digerir más o menos entre el 30 y el 40% del almidón. La digestión va a comenzar en la boca, va a continuar en el estómago hasta que el pH alcance 4 puntos y ahí la enzima se va a inactivar. La otra enzima que va a digerir el almidón es la amilasa pancreática, secretada por el jugo pancreático a la luz del intestino, del duodeno. Esta enzima también va a digerir el almidón
en las uniones alfa 1,4, al igual que la amilasa salival, y va a tener un pH óptimo de 7,4, 7,6 aproximadamente. Y va a digerir el 60% del almidón. Estas enzimas, estas amilasas, corresponden son endoenzimas, ya que hidrolizan los enlaces alfa 1,4 internos de la molécula del almidón. No pueden romper los enlaces terminales, ni tampoco pueden romper los enlaces alfa 1,6. Como la amilasa no puede romper los enlaces alfa 1,4 terminales, ni los alfa 1,6 de las ramificaciones de amilopectina, ni tampoco los enlaces alfa 1,4 adyacentes a los alfa 1,6, los productos de la digestión van a ser maltosa, maltotriosas, maltotetrosas y dextrinas límites, que corresponden a oligosacáridos que contienen menos de 10 unidades de glucosa y poseen ramificaciones alfa 1,6. Esta digestión que realizan las amilasas se realiza a nivel luminal, es decir, en la luz tanto de la cavidad bucal como del duodeno. Para completar la digestión de los carbohidratos y poder obtener monómeros en la superficie del intestino delgado, en la membrana apical de los enterocitos, va a haber enzimas de superficie como la lactasa, la sacarasa isomaltasa y la maltasa. Estas enzimas lo que van a hacer es completar la digestión de los disacáridos y oligosacáridos que no se pudieron digerir por la acción de la amilasa. En este caso la lactosa, que va a ser digerida por la lactasa, me va a permitir obtener galactosa y glucosa. La sacarosa, por acción de la sacarasa, me va a permitir obtener unidades de glucosa y fructosa. La maltosa y las maltotriosas van a ser digeridas por la maltasa, ¿sí?, para poder obtener unidades de glucosa. La isomaltasa me va a permitir digerir las uniones alfa 1,6, que están en las ramificaciones de la amilopectina o de las dextrinas límites. Y por supuesto también la acción de las isomaltasa me va a permitir la digestión de las dextrinas límites para poder obtener unidades de glucosa. Las enzimas de superficie son proteínas integrales de la membrana plasmática apical de los enterocitos. Estas enzimas de superficie trabajan a un pH de entre 5 y 7 puntos. Como habíamos nombrado anteriormente, la lactasa se va a encargar de digerir y de cortar los enlaces entre glucosa y galactosa de la lactosa. La glucoamilasa o maltasa se va a encargar de cortar los enlaces alfa 1,4 terminales e internos que hayan quedado sin cortar por efectos de la amilasa. La sacarasa isomaltasa, en el caso de la sacarasa, va a digerir la sacarosa, como dijimos anteriormente, y la va a transformar en unidades de glucosa y fructosa. La isomaltasa se va a encargar de cortar los enlaces alfa 1,4 terminales también y los alfa 1,6 de las ramificaciones. Gracias a la acción de las enzimas de superficie logramos obtener monosacáridos, como la glucosa, la galactosa y la fructosa. Ahora, a nivel del intestino delgado, se puede realizar la absorción, es decir, el pasaje de estos monómeros a la sangre. Para eso existen unos mecanismos de transporte específicos. En el caso de la glucosa y la galactosa se va a utilizar un cotransporte
con sodio, es un transporte activo secundario porque depende de la actividad de la bomba de sodio-potasio. Acuérdense que la bomba de sodio-potasio lo que hace es disminuir la concentración de sodio en el espacio intracelular, por lo tanto se crea un gradiente de sodio en el interior, eso hace que el sodio que se encuentra en la luz intestinal tienda a entrar y llevarse, por supuesto, a la glucosa y a la galactosa. Por lo tanto, este corresponde a un mecanismo de transporte activo secundario. En la membrana basal, ¿sí?, para el pasaje de glucosa y galactosa vamos a tener un GLUT2, que es una proteína transportadora, una difusión facilitada, podríamos decir. En el caso de la fructosa, ¿sí?, se va a absorber por la membrana apical por un GLUT5, una proteína transportadora que corresponde a una difusión facilitada. Esto es un transporte pasivo. La fructosa va a pasar por un gradiente de concentración, sin gasto de energía. Y en la membrana basal vamos a tener un GLUT2, igual que permitían la absorción de la glucosa y la galactosa. Además de estos mecanismos de transporte específicos, los monosacáridos, dependiendo de su concentración, pueden pasar a través de la vía paracelular. No es un mecanismo de transporte principal, pero pueden atravesar los espacios intercelulares y pasar a la sangre.